La construcción es sinónimo de progreso, de evolución y de futuro. Nuestro sector avanza con visión y compromiso, impulsando el desarrollo de ciudades más sostenibles, conectadas y resilientes. Cada proyecto, cada inversión y cada solución innovadora son un paso adelante para garantizar más vivienda, mejores espacios urbanos y mayor bienestar para los colombianos. El 2025 será un año decisivo para trazar la hoja de ruta del sector constructor y de la vivienda a largo plazo. La sostenibilidad y la tecnología serán claves en este camino. La inteligencia artificial está revolucionando los procesos constructivos, promoviendo la eficiencia y transformando la manera en que diseñamos y edificamos nuestras ciudades. El Congreso Colombiano de la Construcción 2025 reunirá a los principales líderes del sector, con conferencistas de lujo, nacionales e internacionales, que compartirán su visión sobre el futuro de la construcción, la vivienda y el desarrollo urbano. Expertos en urbanismo, inteligencia artificial y sostenibilidad presentarán las tendencias que marcarán el futuro de nuestra industria. Además, tendrás acceso a espacios exclusivos de networking, donde se generan nuevas conexiones, se comparten experiencias y se exploran oportunidades para el crecimiento del sector. Nuestro llamado es a mantenernos unidos, a seguir apostando por la innovación, la competitividad y la sostenibilidad como pilares fundamentales del crecimiento. La vivienda formal debe mantenerse como un motor de progreso para Colombia, y su consolidación dependerá de nuestra capacidad para anticiparnos a los cambios, generar confianza y fortalecer las condiciones que permitan su desarrollo. Nos vemos en Barranquilla el 22, 23 y 24 de octubre. Porque el futuro de la construcción en Colombia lo construimos hoy. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Em, ya me confirman que estamos en vivo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Paula Peñuela. Yo estoy encargada de coordinar la operación de coordenada urbana desde Camacuel Nacional. Y pues les damos la bienvenida a nuestro primer taller del año. El día de hoy estamos pues listos para presentarles una información muy relevante que obtuvimos gracias a las recolecciones especiales de Coordenada Urbana relacionado con la internacionalización de vivienda. Entonces, la idea es que en este espacio podamos explorar las tendencias que se están viendo en materia de ventas de vivienda nueva hacia residentes en el exterior, también cómo se está comportando ese tema a nivel nacional, como el comportamiento interregional de esas ventas de vivienda. Y esto, pues toda esta información que les vamos a presentar se pudo obtener gracias a una recolección que hicimos en el primer semestre del 2025 en Coordenada Urbana. Seguramente muchos de los que están aquí conectados ya conocen el sistema, pero de pronto aquellos que no, nosotros desde Camacuel tenemos un sistema de información en el cual hacemos recolecciones de información relacionados con los proyectos de edificaciones nuevas a nivel nacional. Entonces, cuando estamos viendo pues estos nuevos temas, estas tendencias que se están viendo en el mercado, procuramos también empezar a capturar estas nuevas variables para brindarles a todos ustedes información estratégica relacionada con esas nuevas tendencias que se están viendo en el mercado. Em, Al final, bueno, no, también aquí en el Teams tienen una sección de preguntas y respuestas que vamos a estar viendo al final de la sesión para responder todas las inquietudes que puedan tener al respecto. Igualmente esta presentación y esta sesión va a quedar subida al canal de YouTube de Camacol Nacional al finalizar el evento por si quieren volver a revisar algo más adelante. Y pues nada, ya con eso podemos arrancar. Voy a compartirles mi pantalla para que arranquemos con la presentación del día de hoy de nuestro taller.
Listo, entonces como les mencionaba, nuestro taller de Viviendas sin Fronteras tiene el propósito de que veamos todas estas dinámicas de ventas de vivienda hacia residentes en el exterior, ya sean extranjeros o colombianos, y también cómo se están comportando las ventas de personas que de pronto no viven en el mismo departamento en el cual se está ejecutando el proyecto acá mismo en Colombia, y eso nos ha dado y nos ha arrojado unos resultados muy interesantes al respecto. Pero antes de arrancar con eso, queremos brindarles un contexto general, sobre todo el tema de remesas, para que veamos, pues, cómo estos ingresos, estos recursos que están ingresando al país por concepto de remesas, sí están marcando una pauta muy importante y cómo eso se está traduciendo al final en los resultados que estamos viendo de viviendas por parte de residentes en el exterior. Entonces, como contexto general, pues podemos ver que las remesas actualmente están en máximos históricos. Aquí estamos viendo una gráfica en millones de dólares. Este es el acumulado de los 12 meses. Tenemos información a julio del 2025. Lo que podemos ver es que en los primeros 7 meses del año ya se han acumulado un poco más de 7.500 millones de dólares por concepto de remesas que entran al país. Eso es un crecimiento de más del 14% si lo comparamos con el mismo periodo del 2024. Entonces ya llevamos 14 meses consecutivos donde los registros mensuales por concepto de remesas superan los 1.000 millones de dólares. Incluso pues en julio de este año alcanzamos un máximo histórico de 1.158 millones. Entonces, eso también lo podemos ver reflejado en un mayor número de personas que están recibiendo remesas del exterior. Aquí vemos también pues cómo esto ha sido una tendencia creciente en los últimos casi 10 9 años, y esto también se ha convertido pues en un porcentaje mayor del ingreso disponible de los hogares. Tenemos una mayor participación de las remesas en el ingreso disponible, y estas remesas han pasado de representar el 2,4% del ingreso que tienen los hogares disponibles en el año 2016, y vemos como ahorita al primer trimestre del 2025 ya es casi el 4% de los ingresos. Eso pues es un resultado bastante significativo, y aquí podemos ver más o menos desde dónde provienen esos recursos por remesas de los trabajadores. Aquí los colores más oscuros, donde están, por ejemplo, países como Estados Unidos, también encontramos España, Reino Unido, se destaca Canadá, Brasil, y tenemos otro par de países que se destacan por el envío de remesas por parte de los trabajadores. Esto es a cifras del año 2024. Y aquí podemos ver cuáles son los departamentos hacia donde más llegan esos recursos, que son como principales destinos de esas remesas que vienen de esos países que acabamos de ver. Entonces aquí destacamos departamentos como Valle con el 25% de esas remesas. También le siguen otros departamentos como Cundinamarca, Antioquia, tenemos Risaralda, Atlántico, Santander. Entonces también esto lo tenemos con cifras del año 2024. Podemos ver, por ejemplo, cómo pues Valle del Cauca ha liderado esos ingresos de remesas en el país, y cómo le siguen así en su orden los diferentes departamentos que estamos viendo aquí en la gráfica. Entonces, pues ya teniendo ese contexto del tema de las remesas, ya podemos entrar en materia de cómo está incidiendo esto de estos ingresos por remesas en el mercado de vivienda nueva. Como les comentaba al inicio, nosotros hicimos desde Coordenada Urbana, por llamarlo de alguna manera, una recolección especial de información. Esto fue para el corte de abril del 2025, donde pues nos acercamos a los diferentes proyectos que tuvieran pues algún tipo de proceso todavía de preventa o construcción, para preguntar justamente qué porcentaje de las ventas totales que han registrado correspondían o a extranjeros residentes en el exterior o a colombianos residentes en el exterior. Aquí también aplicaba si la compra, digamos, era de una persona residente en Colombia, pero que el cierre financiero era justamente con recursos de remesas.
Y también hicimos una pregunta bien interesante que era qué porcentaje de las ventas corresponde a colombianos residentes en el país, pero que no viven en el departamento en el cual se ubican el proyecto en el cual invirtieron, sino que están en otro departamento. Y también quisimos indagar de los extranjeros no residentes, principalmente de qué país son, y también de los colombianos que viven en otro departamento, principalmente de qué departamento son. Entonces, esta fue la metodología que utilizamos. Como ustedes, algunos sabrán, pues en Coordenador Urbana hacemos ejercicios de recolección mensuales para ver toda la dinámica y el comportamiento del sector de edificaciones. Pero justamente para este corte, para abril de 2025, hicimos estas tres preguntas adicionales, que son las que nos permitieron obtener todos los resultados que les voy a presentar. Entonces, sin duda, uno de los datos más importantes es que en promedio el 8,8% de las ventas de vivienda nueva que se realizan de los proyectos que están en el país se destinan a residentes en el exterior. Eso pues es un dato bien importante. También es un porcentaje que ha ido en aumento si lo comparamos con una medición que ya habíamos hecho de este tema en julio del 2024. Ahorita ya estamos casi que en un 9% del total de ventas que se realizan de vivienda nueva en el país, se dirigen o sus destinatarios son residentes en el exterior. ¿Y cómo es la desagregación de ese porcentaje entre extranjeros y colombianos no residentes? Entonces, las ventas que se destinan a extranjeros no residentes son más o menos del 2,4%. Y al interior de esas ventas a extranjeros, un 1,5% corresponde a proyectos de vivienda social y un 4,3% es vivienda nueva no bis. Y por su parte, hay un 6,4% de las ventas de vivienda nueva que se destinan a colombianos que no residen en el país, que residen en el exterior. Y a su vez, dentro de ese 6,4% tenemos un 4,2% que corresponde a vivienda social y un 11,3% que corresponde a vivienda no bis. Entonces, claramente aquí vemos una participación bien importante de ventas de vivienda a colombianos que viven por fuera de Colombia y sobre todo en el segmento de vivienda no bis. Con respecto a los extranjeros, a ese 2,4% que acabamos de ver, quisimos preguntar, pues, cuál es el principal país de compra desde donde pues, se originan o donde están habitando estos extranjeros que no están en Colombia. Entonces, aquí vemos, y esto coincide justamente con el mapa que veíamos de las remesas, donde Estados Unidos se destaca como el principal país de compra. Entonces, aquí tenemos un 57,9% de las ventas de vivienda nueva que se destinan a extranjeros no residentes. Pero tenemos también unas participaciones considerables de otros países que también coinciden con ese mapa que vimos de las remesas. Por ejemplo, aparece España con casi un 19% de participación. Tenemos Venezuela con un 5,4%. Está el Reino Unido con un 4,9%. Canadá con un 4,6%. Está también Australia y República Dominicana, ambos casi con un 2,4%. Aparece Francia, Argentina y ya tenemos otros países con participaciones menores, pero que igual reportan compras de vivienda aquí en Colombia. Por ejemplo, Argentina, Suiza, Chile, tenemos registros de Alemania, de Italia, de Haití incluso, de Cuba y de Bolivia. Y aquí podemos ver cuáles son los departamentos acá en Colombia que registran mayores niveles de ventas a extranjeros no residentes. Entonces podemos ver departamentos como Magdalena, Antioquia y Bolívar que se destacan de una manera bien importante por sus niveles de ventas a extranjeros. Aquí claramente hay una participación muy fuerte, por ejemplo, de Magdalena. Sabemos que allí se destaca mucho el tema de la vivienda turística. Entonces, esto puede guardar mucha relación con ese tema. Pero también tenemos otros mercados importantes. Está Risaralda, tenemos Bogotá, está Valle, Atlántico, Cundinamarca, y así ustedes ya pueden ir revisando hacia abajo cómo van comportándose esas participaciones de ventas a extranjeros no residentes. Pero aquí queremos destacar, por ejemplo, estos mercados como Magdalena, Antioquia, Bolívar, que están registrando unos porcentajes de participación bien interesantes.
Y aquí ya podemos ver esa misma distribución, pero de ventas dirigidas a colombianos no residentes en el país. Aquí llama la atención, por ejemplo, un mercado como Quindío, donde esto está tomando mucha fuerza de ventas de vivienda a colombianos que no habitan en el país. También destacamos otros mercados que coinciden justamente con la venta a extranjeros. Está, por ejemplo, Bolívar, Magdalena, aparece Santander, Risaralda, Caldas, Antioquia y así sucesivamente van disminuyendo esos niveles de venta a colombianos no residentes en el país. Entonces aquí, por ejemplo, tuvimos un resultado bien interesante de una región como Quindío, que justamente se está empezando a destacar por ventas en este nuevo tipo, en estos nuevos tipos de mercados. Y como les había mencionado, también hicimos una tercera pregunta, ya no relacionada con residentes en el exterior, sino para ver cómo es el comportamiento acá mismo en Colombia, pero a nivel interregional. Entonces tenemos que hay un 15,2% de las ventas de vivienda que pues son viviendas adquiridas por colombianos, pero no residen en el mismo departamento donde se ubica el proyecto. Y de eso, un 14% corresponde a vivienda bis y un 17,% no bis. Entonces aquí vemos que también hay como unas relaciones muy fuertes entre los mercados regionales, ¿sí? Entonces, ya la venta de vivienda no se limita únicamente al lugar donde se está ejecutando el proyecto, sino que vemos que hay unas participaciones importantes hacia personas que están fuera de Colombia, pero incluso dentro del país hay una participación muy fuerte de personas que están en otros departamentos. Entonces, justamente pues la venta de vivienda ya no se concentra únicamente en esos lugares donde se están llevando a cabo los proyectos constructivos, sino que la demanda viene de muchos otros lugares y pues a esto hay que apuntarle hacia estos nuevos mercados. Aquí podemos ver entonces, pues nuevamente a nivel departamental, cuáles son los departamentos en el país que tienen mayores niveles de ventas de colombianos que residen en otros departamentos. Por ejemplo, hay una participación bien interesante en Tolima y Magdalena, donde más de la mitad de sus ventas, de las ventas de vivienda nueva que tienen estos dos departamentos, se dirigen a personas que están en otras partes del país. Nuevamente vuelve a aparecer, por ejemplo, Quindío, Bolívar, y aquí ya tenemos otros resultados interesantes de mercados como, por ejemplo, Meta, Huila, Atlántico, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Boyacá, o por ejemplo, también Córdoba y Sucre. Entonces aquí justamente pues Tolima, Magdalena se destacan por esos niveles de ventas que están dirigidos a colombianos que están ubicados en otro departamento justamente diferente a Tolima o Magdalena. Y también, como en la parte de extranjeros, aquí quisimos indagar cuál es el principal departamento del cual vienen esas compras de vivienda. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son los departamentos que se destacan por tener ventas hacia estos mercados, pero desde dónde se están haciendo principalmente esas compras. Entonces, aquí encontramos que Cundinamarca es el departamento que se destaca en esto, pues como principal departamento de compra, con más del 84% de las ventas de vivienda nueva a este tipo de mercados. Entonces, sabemos que personas que viven en Cundinamarca son las que en mayor participación están invirtiendo en proyectos de vivienda nueva ubicados en otros departamentos del país, diferentes claramente a Cundinamarca. Pero también hay unas participaciones importantes, por ejemplo, en departamentos como Antioquia, que tiene el 9% de participación. Aparecen, por ejemplo, Boyacá, Santander y Atlántico también se destacan como en esas compras de vivienda. Y acá quisimos ver un poco como dentro de cada región cuáles son los departamentos que se destacan respecto pues a esas compras de vivienda. Entonces ya vimos que Cundinamarca es el país, el departamento, perdón, desde el cual provienen en mayor medida esas inversiones de vivienda hacia otros departamentos, pero aquí lo podemos ver desagregado por región. Entonces, por ponerles un ejemplo, entonces veíamos que Tolima era uno de los departamentos con mayores niveles de ventas hacia, desde otros departamentos, eran más de la mitad de sus ventas, pero podemos ver que todo eso se concentra desde Bogotá y Cundinamarca, que es justamente
En la gráfica, esta barrita como azul con textura, es todo lo que corresponde a Bogotá y Cundinamarca. Entonces, pues claramente podemos ver que hay una predominancia de los bogotanos en las compras de vivienda en otros departamentos. Entonces, personas en Bogotá y Cundinamarca compran mucho, por ejemplo, en Tolima, en Magdalena, en Quindío, Bolívar, Meta, Huila. Hay otros donde de pronto no tienen los mismos niveles de participación, pero vemos que en todos los mercados hay compras por parte de personas que viven en Bogotá y Cundinamarca, en unos más que otros. Pero podemos analizar, por ejemplo, otros casos que también son interesantes o como especiales. Por ejemplo, si vemos, no sé, un departamento como Nariño, donde aquí podemos ver que sí hay participación de compras desde Bogotá y Cundinamarca, pero hay una predominancia, por ejemplo, de compras desde el departamento del Valle. Entonces, claramente puede ser por la cercanía de estos dos departamentos y demás. Entonces, vemos como en Nariño hay unos niveles de inversión bien importantes, pero de compradores que están ubicados en Valle. Entonces, ahí pueden haber unas oportunidades muy interesantes de negocio en ese sentido. Por ejemplo, si vemos un departamento como Córdoba, aquí vemos que el 92% de esas ventas vienen de personas que viven o que están ubicadas en Antioquia. Entonces, también podemos ver, bueno, por ejemplo, en un departamento como Córdoba hay un porcentaje de ventas de vivienda muy importante que se está dirigiendo hacia personas que viven, por ejemplo, en Antioquia. Entonces, pues eso ya da unos resultados bien importantes. Por ejemplo, en Risaralda también se destacan compradores que están en Antioquia. O si vemos, por ejemplo, justamente dentro de Antioquia, vemos que hay muchas compras desde personas en Bogotá y Cundinamarca, pero también personas en la costa, por ejemplo, del departamento del Atlántico. Entonces, el objetivo de este gráfico y lo que queríamos mostrarles es un poco como ese comportamiento al interior de cada región, quiénes son los que están comprando, de dónde vienen esos recursos, de dónde son las personas que están invirtiendo en cada una de las regiones, y eso nos da unas señales muy interesantes y como hacia dónde apuntarle en estas estrategias comerciales que deben surgir en torno a esto. Y aquí queremos como mostrar un poco lo mismo, pero digamos que invertido. Entonces, em, para ver, por ejemplo, la demanda de Bogotá, de Antioquia, de Boyacá, hacia dónde se distribuye, ¿sí? Entonces, ya vimos como en cada una de las regiones desde dónde están comprando. Y aquí estamos viendo como los principales mercados en dónde están invirtiendo. Entonces, es como un poco la misma lectura, pero al contrario. Entonces, por ejemplo, vimos que Bogotá y Cundinamarca, o las personas más bien que viven en Bogotá y Cundinamarca, están invirtiendo mucho en los diferentes departamentos, pero los que tienen mayor participación son, por ejemplo, Tolima con un 40%, aparece Magdalena con un 21%, y esto coincide un poco ya con la gráfica que veíamos hace un rato, que Tolima y Magdalena son los que tienen más de la mitad de sus ventas concentradas en personas que viven en otros departamentos. También desde Bogotá y Cundinamarca están invirtiendo en otros departamentos como Bolívar, Atlántico o incluso como Meta. Si vemos, por ejemplo, en Antioquia, las personas o los antioqueños en dónde están comprando, podemos ver que hay una alta participación en la costa atlántica, Magdalena y Bolívar. Entre los dos hay un 44 y un 18% respectivamente. También están invirtiendo mucho en Risaralda, por ejemplo. Aquí vemos que, por ejemplo, personas que viven en Boyacá están haciendo inversiones importantes en Bogotá y Cundinamarca. Básicamente, las inversiones se están dirigiendo hacia este departamento. En Santander también están comprando mucho en Bogotá y en Boyacá, por ejemplo. En Atlántico se ve que las personas que viven allí invierten, por ejemplo, en proyectos de vivienda que están en Antioquia o en Bogotá. Y también tenemos pues otros mercados que están invirtiendo mucho, por ejemplo, en Cundinamarca, en Atlántico y en Antioquia. Entonces, aquí es como para analizar un poco, justamente, pues sí, sabemos que hay unos niveles importantes de compras entre regiones, pero eso cómo se está comportando, desde qué mercados nos están comprando, los principales mercados hacia dónde están invirtiendo. Entonces, pues esto es una lectura muy interesante de estos resultados. Em, Aquí también quería presentarles, voy a poner a correr este video,
porque pues gracias a esta recolección que hicimos, que como les digo, esto fue en el primer semestre del 2025, podemos hacer muchos niveles de desagregaciones. Los que les presentamos son algunos de los resultados más importantes, pero gracias a esta base de datos pudimos montar un dashboard o un aplicativo que para las personas que estén conectadas aquí, que ya son clientes de Coordenada Urbana, si ingresan a la plataforma, con seguridad ya tienen este tablero configurado, es un acceso que se incluyó y ahora hace parte de la oferta de servicios de Coordenada Urbana, donde básicamente está todo esto que les acabo de presentar, estos grandes resultados, pero tenemos otros niveles de desagregación. Entonces, por ejemplo, tenemos la oportunidad de conocer cómo se comporta esto, em, no sé, a nivel de constructora, podemos hacer análisis ya segmentados por segmento de precio, entonces hacer un zoom, por ejemplo, únicamente a lo que es vivienda social o no bis, incluso lo podemos ver no solo a nivel departamental, sino por ciudad e incluso por zona dentro de esas mismas ciudades. Y también incluimos allí como un poco de las características que tienen los inmuebles que hacen parte de estos mercados. Entonces, datos generales como por ejemplo el área que están manejando estos inmuebles, los precios promedio, qué dotaciones hay al interior de estos inmuebles que se están caracterizando por dirigirse a este tipo de compradores. Esto hace parte pues de nuestra herramienta que tal vez muchos ya conozcan, que se llama GeoAnálisis. Justamente recibe este nombre porque también viene acompañado de un mapa para que se pueda complementar todo esto con análisis espaciales. Entonces, para poder ver específicamente todos estos proyectos que están haciendo o que están comercializando a residentes en el exterior o a colombianos en otros departamentos, que podamos ver dónde están ubicados específicamente, qué zonas están teniendo mayores niveles de ventas en estos nuevos mercados, qué precios también están manejando estas diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, toda esta información con todo este detalle que les estoy contando está disponible en Coordenada Urbana. Entonces, un poco el mensaje es para todos aquellos que ya son clientes para que puedan ingresar a la plataforma web de Coordenada Urbana y empiecen a navegar esta información y con seguridad pues encuentran todo lo que les acabamos de mostrar, pero mucho más detallado y haciendo un zoom casi que a la categoría que ustedes deseen. Sin embargo, pues también sabemos que hay otras personas que son afiliados o que tienen o están interesados simplemente en esta temática. Entonces, pues con gusto también nos pueden contactar si desean ampliar información al respecto de todo lo que les acabamos de presentar. Entonces, aquí el mensaje y digamos que la conclusión general de este taller y de esta información que les acabamos de presentar es justamente pues las oportunidades en estos nuevos mercados, las tendencias que se están marcando a la hora de vender vivienda nueva en el país. Entonces, sin duda, la conclusión principal es que las ventas de vivienda, pues justamente como llamamos este taller, ya no tienen fronteras, ya no se limitan únicamente al espacio, a la ciudad, al departamento y ni siquiera al país donde se está ejecutando el proyecto, sino que ya la demanda viene de muchos otros lugares. Entonces, el llamado sí es muy importante a revisar, a analizar estas oportunidades de negocio, a enfocar de pronto estrategias en este sentido porque sabemos que hay altos niveles de demanda, o sea, tenemos un 15% de compras de vivienda nueva desde otros departamentos, tenemos un 8,8% de ventas de vivienda hacia residentes en el exterior, entonces son mercados que cada vez están ganando mayor participación en este asunto y pues es importante como dirigir también nuestros esfuerzos comerciales hacia estos nuevos tipos de mercados. Em, Voy a revisar rápidamente si de pronto hay alguna pregunta en el chat antes de ir cerrando. No bueno, aquí hay una duda de Leonardo Sánchez relacionado con Valle en un gráfico. Me imagino que eran los gráficos relacionados con la venta interregional o entre departamentos. Aquí también, pues digamos, les aclaro un poco como una notica metodológica. Nosotros teníamos un universo de un poco más de 3.000 proyectos que aplicaban para este sondeo, y al ser una recolección especial, tuvimos una tasa de respuestas correctas y válidas del 57%.
Entonces, de pronto, si no llegan a ver algún departamento o algo en específico en alguno de los gráficos, de pronto es porque no alcanzamos ese umbral de tasa de respuesta en una pregunta en particular para ciertos departamentos. Entonces, eso corresponde un poco a la razón de por qué algunas regiones o algunos departamentos puede que no se visualicen en unas preguntas en particular si no alcanzaron ese umbral de respuesta. Igualmente, como les mencioné al inicio, todo este espacio o esta grabación la van a poder ver en YouTube. Entonces, más allá pueden volver y revisar la presentación, de pronto hacerle como un zoom a cada uno de los gráficos y demás para que no se pierdan ninguno de los detalles. Y nuevamente nos pregunta Álvaro que si tenemos información de vivienda en el Valle y Cali, sí. El Valle pues hace parte de la cobertura geográfica oficial de Coordenada Urbana. Tenemos toda la información de este departamento. También, pues, sobre todo como el tema de extranjeros y colombianos no residentes, los resultados que obtuvimos en esta región. Entonces, no sé si yo por acá pueda escribir, Sandrita me confirma si yo puedo escribir por acá mi correo, si no lo anoto en la presentación para que todas las personas que tengan dudas me las puedan transmitir por ese medio. Nos preguntan si tenemos información de iniciaciones de obra en Valle en el segundo semestre, compras o inversiones en unidades de descanso. Entonces, sí, digamos que todo lo que presentamos en este espacio estuvo más enfocado hacia esa recolección especial de internacionalización de vivienda, pero igual en Coordenada Urbana contamos con todo el resto de información, digamos que sí se actualiza de forma mensual, que es todo el tema de los indicadores líderes de ventas, iniciaciones, lanzamientos, oferta de vivienda nueva, todo esto acompañado de más de 100 variables por proyecto relacionadas pues con información general, con todo el comportamiento comercial, avance constructivo, ya información técnica, financiera. Entonces, esta es simplemente pues una partecita de que queríamos enfocarlo hacia la internacionalización, pero de todas las regiones que vieron, que hacen parte de la cobertura geográfica, contamos con todo el resto de información relacionada con el sector edificador y el mercado de vivienda nueva, los indicadores líderes que pueden consultar. Entonces, aquí justamente Sandra ya me acaba de ayudar poniendo mi correo para cualquier pregunta puntual si desean consultar información adicional que no vimos acá o si tienen alguna duda de lo que vimos en esta presentación, me la pueden hacer llegar. Justamente para lo que me pregunta Jonathan, que si me pueden compartir el contacto o el portafolio de servicios de Coordenada Urbana, aquí puedes ver en el chat de preguntas y respuestas. Sandra acaba de dejar mi correo para yo hacerte llegar toda la información. Igual a través del formulario de inscripción, yo acá tengo todos sus datos y les podemos enviar la información que necesiten. Si necesitan cualquier duda como relacionada también con la oferta de servicios que tenemos, al mismo correo me pueden contactar y yo les brindo toda la información. Y también me preguntan cuál es el canal de YouTube en que lo pueden ver. Es el canal de YouTube de Camacol Nacional. Igualmente, cuando finalice esta reunión, a todas las personas que estaban inscritas en el taller, yo les hago llegar un correo como con las memorias de este espacio y ahí va a estar relacionado tanto la presentación que acabamos de ver como el link de consulta en YouTube para que puedan volver a reproducir todo lo que conversamos el día de hoy. Daniel Guerrero me pregunta que en el gráfico principal de departamento de compra al interior de la región, ¿qué significa LGU? Si no estoy mal, aquí voy a volver a proyectar, se refiere a La Guajira. Entonces, dame un segundo. Aquí lo comparto. Sandrita, si puedes capturar, por favor, mi pantalla. Creo que te refieres a este de Cesar, por ejemplo. En Cesar, ¿de dónde vienen esas compras de vivienda nueva? Tenemos un porcentaje en Bogotá, Antioquia un 18%, pero hay una participación bastante importante. Este departamento es La Guajira del 64%. Entonces, este es un resultado bien interesante para Cesar, desde el cual se están recibiendo, desde el cual se está originando también la demanda de vivienda. Listo, creo que contesté todas las preguntas lo relacionado con Valle. Iniciaciones, bueno, todo lo que les comenté que me pueden contactar, la oferta de servicios, listo.
Listo, bueno, creo que eso fue todo por hoy. Igual como les digo, vamos a hacerles llegar las memorias con toda esta información y pues ahí va a ser directamente desde mi correo para que me hagan llegar cualquier pregunta adicional. Creo que vamos a ver un video también ya finalizando. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Estoy viendo en este momento más de 80 personas conectadas. Muchísimas gracias. Estamos muy atentos a todo lo que necesiten y esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias.